Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy voy a hablarte sobre el omega 3. Voy a explicarte pues todo lo que necesitas saber sobre el omega 3. Probablemente te has suplementado alguna vez de omega 3. Lo que va a ser un vídeo muy preciso, muy conciso, para que sepas simplemente si necesitas suplementarte primero en omega 3 y en ese caso de qué tipo de suplementación o qué tienes que buscar en tu suplemento, porque no todos los omega 3 son lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a ver qué es el omega 3. El omega 3 es un nutriente esencial, interviene en muchísimas funciones metabólicas, principalmente tiene un gran poder antiinflamatorio. Además de mejorar nuestro sistema inmunitario, de tener un efecto también estructural en nuestro organismo, de mejorar funciones cognitivas, de la visión. Bueno, intervienen muchísimas estructuras de nuestro cuerpo. Que sea un ácido graso esencial, lo que te tienes que quedar aquí de esta diapo es que sea esencial, quiere decir que no lo puedes sintetizar. Todo, todo apellido en nutrición que diga esencial quiere decir que no lo puedes fabricar, tu cuerpo no lo puede fabricar, por lo tanto tienes que tomarlo de forma exógena. En este caso, bueno, principalmente lo vamos a conseguir a través de nuestra alimentación, ¿sí? Tipos de omega 3 podemos clasificarlos entre de origen animal y de origen vegetal, básicamente. De origen animal encontramos DHA y EPA. Seguro que si te has comprado omega 3 alguna vez, has visto en el tarro pues que detallaba, que ponía miligramos de omega 3 y más chiquitito de estos, tantos de DHA y tantos de EPA. Bueno, el omega 3 de origen animal es este, el DHA y el EPA, y se encuentra principalmente en el pescado azul, pero también en la carne de pasto y en las microalgas. Y el ALA es el omega 3 de origen vegetal, que sí es cierto que se encuentra, pues, por ejemplo, en semillas de chía o en las semillas de lino, en los frutos secos en general y también en hojas verdes, en verdura de hoja verde. Pero para que este omega 3 ALA sea biodisponible, el cuerpo necesita aprovecharlo de alguna forma y por eso se tiene que convertir en DHA y EPA, ¿vale? Es como unos pasos previos. Ingerimos omega 3, de este omega 3 es ALA, por ejemplo. En este caso de que sea ALA, se tiene que sintetizar a DHA y a EPA. Y para que eso ocurra, necesitamos otros micronutrientes. En nuestro cuerpo tiene que haber otros micronutrientes como la vitamina C, la vitamina B6, el zinc o el magnesio. Entonces, ALA es un omega 3 poco biodisponible y si hubiera estos micronutrientes para poder ser sintetizado por nuestro cuerpo, poder ser aprovechado, no sintetizado, perdón, sino aprovechado o absorbido, aún así la conversión es muy muy pequeña. Así que no es una buena fuente de omega 3. Eso no quiere decir que no comas semillas de chía o de lino o lo que quieras. Está bien, pero no puede ser no puede ser esa tu fuente principal de omega 3. Dicho esto, en la práctica, una persona normal, como tú y como yo, necesitamos más o menos, que sería para conseguir la dosis correcta, pues deberíamos de comer como unas 3 o 4 raciones de pescado azul a la semana. Normalmente, como eso no lo he visto, bueno, en poquísimas casas o poquísimas familias, pescado azul, 4 raciones a la semana es muy poco habitual. Entonces yo lo que suelo recomendar muchas veces es pues tener siempre en la nevera como boquerones en vinagre o caballa en conserva, es decir, ese pescado azul pero pequeño y que es en conserva, que no va a suponer una ración principal, pero sí que puedes ir añadiendo cada día a tu ensalada o a tus platos o como guarnición para que día a día tengamos esta microdosis o esta micro no, pequeña dosis de omega 3, ¿vale? Si es como ración el pescado azul, acuérdate que para evitar los metales pesados, perdón, pues no vamos a optar por atún o salmón más de
cada 3 semanas, por ejemplo, como mucho, 2-3 semanas. Y la fuente principal sería pues de especias más pequeñitas como las sardinas o la caballa. O las que he comentado, del boquerón, las anchoas. Vale, otro apunte importante es lo que es la relación o el ratio entre omega 3 y omega 6. Para que nuestro organismo funcione a la perfección, esta relación debería de ser de una parte de omega 3 por 4 partes de omega 6. Pasa que el omega 6 está en todas partes y además en la industria alimentaria se utiliza muchísimo, pues hasta en la leche vegetal, que encontramos aceite de girasol en algunas leches vegetales o en las galletas y en la mayoría de procesados. Entonces, este ratio puede llegar incluso a 1,25, es decir, una parte de omega 3 por 25 partes de omega 6. Eso hace que la dieta, en general, aunque tú tomes tu ración de, por ejemplo, 3-4 raciones de pescado azul a la semana, si tu ratio final es de 1,25, o bueno, no hace falta llegar a 1,25, pero que no es 1,4, es más pues 1,10, 1,15, 1,20, va a tener un efecto inflamatorio. El resultado final, el equilibrio final, se va a decantar hacia una alimentación inflamatoria. Así que muy importante que sepas controlar más o menos cuántas raciones de omega 3 comes a la semana, pero sobre todo que cumplamos este ratio de 1,4. ¿Sí? Bueno, si pensamos que no cumplimos o nos es difícil con nuestra alimentación llegar a ese ratio de 1,4 y a esa frecuencia de consumo, podemos optar, sobre todo y más si ya tienes algún síntoma o alguna señal que te está indicando que tu equilibrio en ácidos grasos no es el correcto, pues vamos a optar a la suplementación, que yo personalmente la recomiendo a todas las personas porque en general, tanto la alimentación como los niveles de estrés, como nuestra sociedad, es proinflamatoria. Así que es impepinable que necesitamos casi todo el mundo suplemento de omega 3. En ese caso, vamos a averiguar qué tipo de omega 3, porque no todos el omega 3, no todos son iguales y según cuál sea tu tendencia o tu síntoma o tu patología, pues te va a interesar más un DHA o más un EPA. Entonces, vas a buscar, o te recomiendo, te recomiendo un omega 3 más rico en DHA que en EPA, en el caso de que quieras potenciar tu función cognitiva, que estés de exámenes o estés también la función neurológica. Para potenciar el sistema inmunológico, si estás pasando por una época en que vamos de resfriado a resfriado o vamos, eso que se nos está cronificando alguna infección, por ejemplo, o tenemos el sistema inmune deprimido o comprometido, por lo menos. Si queremos reducir la inflamación en nuestro organismo, y además, si sigues una alimentación antiinflamatoria, pues el DHA te va a ayudar muchísimo a iniciar el proceso. En el caso de infertilidad masculina, si tenemos resistencia a la insulina, cuando en la analítica nos encuentran triglicéridos elevados, que muchas veces ya se está recomendando omega 3 para compensarlos, pues bueno, te interesa un omega 3 más rico en DHA que en EPA. Y en embarazo y lactancia. Y la dosis recomendada sería entre 1.500 y 1.600 miligramos de DHA al día. En el caso de que estés pasando por situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, que estés cronificando cualquier tipo de dolor, que tengas hipertensión o también en niños en edad escolar, vas a potenciar o vas a escoger un omega 3 más rico en EPA que en DHA. Y la dosis en este caso sería de 2-3 gramos de EPA al día. En niños esta dosis bajaría a 500 miligramos al día, aunque hay algún estudio que asegura llegar a 1.500. Pero bueno, así sin conocer el caso ni nada, vamos a dejarlo en 500 miligramos al día. Es una dosis segura para niños. Así que bueno, como ves, depende de cuál sea tu situación o tu objetivo, pues
Puedes escoger un omega 3 más rico en DHA o más rico en EPA. Y espero haberte ayudado. Espero aquí. Muchas gracias. Espero haberte dado un poco de luz, haberte solucionado algo. Puedes dejarme en comentarios si quieres, si necesitas un poquito más o no te ha quedado algún concepto claro, puedes dejarme en comentarios tu pregunta. O si es un caso más particular o más sensible o más que necesitas más acompañamiento, pues que contactes con un profesional de la salud que entienda del tema. Besito.